Nos encontramos nuevamente para la plataforma de ICAC TV desde el Ilustre Colegio de Abogados de Cajamarca. Doctor Leonardo Moreno Holman, desde el hermano país de Chile. Doctor, bienvenido a nuestro Perú y obviamente a la hermosa ciudad de Cajamarca. Cuéntenos cómo le ha ido estos días de estadía por aquí, por nuestra ciudad. Muy contento, muy feliz de visitar esta zona del Perú que es tan hermosa, su ciudad colonial, sus iglesias. He tenido la suerte de caminar y conocer bastantes de ellas, de disfrutar su comida, la sopa verde, buenísima, el queso, bueno, por supuesto el pisco sour, y también he tenido la oportunidad de salir muy cerquita, sí, pero a los baños del Inca pude disfrutar de un baño, así que muy contento, muy agradecido de la invitación que se me ha formulado, y siempre es importante que en Latinoamérica compartamos nuestro conocimiento. Todos aprendemos, quienes venimos a capacitar, pero también quienes vemos cómo se ejerce en un lugar determinado la práctica profesional, y eso nos permite ir mejorando nuestro conocimiento y poder transmitirlo de mejor manera cuando hacemos capacitaciones. Usted, siendo un referente de lo que es el ámbito penal, obviamente en su país, aquí en Perú, y por qué no decirlo en todo Sudamérica, ¿no? ¿Qué es a usted lo que le motivó para ser obviamente un abogado penalista y obviamente especialista en lo que es litigación oral, ¿no? Bueno, básicamente la idea de los sistemas acusatorios adversariales, que empezó allá por los años 90, particularmente bajo el liderazgo de Alberto Binder, de Julio Mayer, ¿no? Argentina en esto tuvo mucha importancia, y eso caló muy fuerte en Chile también a través de un par de universidades como la Universidad Alberto Hurtado, la Universidad Diego Portales, la Universidad de Chile, y esta manera nueva, la verdad, esta manera tan distinta de ejercer la profesión, ¿cierto? Pasar de un sistema absolutamente escrito, secreto, a un sistema público, oral, en que el desempeño de los abogados resulta determinante en el establecimiento de la verdad, la lógica de los principios de oralidad, de concentración, de publicidad, fundamentalmente de contradictoriedad, es decir, redefinir los roles al interior de un sistema de justicia donde los intereses son representados por el Ministerio Público, por el abogado de la víctima o querellante, por el abogado defensor, y donde los jueces se separan de la actividad investigativa, ¿no? Tenemos un juez de control de la investigación que básicamente tiene por función supervigilar y controlar el respeto y los derechos y las garantías de los imputados, pero también de los terceros que pudieran verse afectados durante esa investigación, y un tribunal de juicio efectivamente imparcial, un tribunal de juicio que lo que hace es gestionar estos intereses en conflicto para desarrollar una audiencia que permita un control horizontal de la información basado en lo que se llama la igualdad de armas, es decir, que los abogados tengan las mismas facultades procesales, pero un juez que no debe tener facultades probatorias, un juez que no tiene que tener facultades investigativas en juicio, porque esa es la única manera de garantizar su imparcialidad. Un juez que interviene más allá de la gestión de los intereses en conflicto, hace suyo uno de esos intereses y lo representa a través de una medida para mejor resolver, a través de una actividad investigativa o de preguntar ahora ya investigativamente, más allá de lo declaratorio, claramente es un juez que está comprometiendo su imparcialidad. Es un juez que está, permítanme decirlo, porque esto es la verdad, está subsidiando lo que debiera ser un operador. Lo que debió hacer el abogado fiscal, lo que debió hacer el abogado defensor o el abogado de la víctima, ya no lo hace quien está llamado a hacerlo, sino que lo hace el juez. Bueno, eso se llama subsidio y nosotros no quisiéramos que esa idea se vaya masificando en Latinoamérica, porque creemos que eso rompe la lógica adversarial del sistema. Por eso es tan importante, y cada vez que me escuchan a mí, yo no hablo de sistema acusatorio, yo hablo de sistema acusatorio adversarial. A mí me parece que es central el rol que juegan los abogados en el contexto de la generación de la verdad al interior del proceso. Y doctor, usted fue parte, se podría decir, de la Comisión de la Reforma Procesal Penal, justamente en el hermano país de Chile, ¿no?
Si nos podría explicar un poquito de ello, y usted también acá en el Perú, ¿qué cree que debería reformarse ya en nuestro Código Penal? Bueno, yo creo que una cosa valiosa en la instalación de la reforma procesal penal en Chile fueron, yo diría, dos. Una implementación gradual. A mí me parece que este es un cambio copernicano respecto de los paradigmas del ejercicio de la función jurisdiccional en los sistemas mixtos e inquisitivos para pasar a los sistemas acusatorios adversariales. Y por lo tanto, la implementación gradual yo creo que fue una buena experiencia, sin perjuicio que algunos la critican. Y yo diría que lo segundo es que los ministerios de justicia tengan una comisión de implementación primero, pero luego una comisión de seguimiento. Porque uno de los grandes problemas que tenemos hoy es que la mayoría de los países ya dimos el salto. O sea, ya establecimos el sistema acusatorio adversarial. Algunos se demoraron mucho, como ustedes, digamos, que tuvieron un tránsito en Lima prácticamente eterno, digamos, desde por ahí del 2004 hasta ahora, ¿verdad? Y en varios países ha pasado eso, pero los que logramos instalar gradualmente en un periodo más corto, lo que ha pasado es que este sistema se instaló, pero eso no significó cambiar necesariamente las prácticas. Y entonces tenemos mucha burocratización en el Ministerio Público, que sigue entendiéndose a sí mismo como una organización judicial muy jerárquica, muy piramidal. Tenemos problemas todavía con los jueces que no comprenden la diferencia de rol entre un juez de control de la investigación con un juez de enjuiciamiento, de juicio. Y tenemos mucha burocracia, mucha suspensión de audiencia, reagendamiento. Y entonces yo creo que es esencial, y esto sí es una recomendación a Perú, es que el Ministerio de Justicia no suelte este tema. Ya está instalada la reforma, pero hay que hacerle seguimiento. Han cambiado los fenómenos delictuales, ha cambiado el punitivismo, ha llevado a que las penas son más altas, hay más problemas carcelarios, y eso significa que el tema de ejecución, por ejemplo, de ejecución penal, ahora es un tema muy relevante. Tenemos temas muy relevantes todavía no totalmente bien tratados en el sistema de responsabilidad penal adolescente. Ni hablar en el tratamiento que damos internamente a los migrantes, por ejemplo. Entonces yo creo que es indispensable que los países establezcan a través de los ministerios de justicia una unidad de seguimiento del funcionamiento de la reforma, donde esté integrada, por supuesto, por el Poder Judicial, por el Ministerio Público, por la Defensa, pero ojo, por los demás organismos auxiliares que integran este sistema. Gendarmería o Policía de Cárceles, Servicio Médico Legal u otros servicios periciales, la policía, ¿no? Porque todos ellos le pueden entregar información importante del quehacer cotidiano o de los problemas. ¿Y por qué esto es importante? Primero porque vamos a tener una buena radiografía de lo que está ocurriendo y vamos a poder tomar medidas. Y yo le diría que lo más importante es eso. Yo me atrevería a decir que en Latinoamérica el gran problema es que como no existen estos organismos, la solución de los problemas del sistema de justicia se la dejamos al mundo político. Y el mundo político hoy es un mundo punitivista, altamente persecutor y que en algunos casos derechamente menosprecia las garantías individuales. Y entonces esa es la peor solución. Y en cambio lo que uno ve es que muchos de estos problemas son problemas de gestión. Y estos problemas de gestión se podrían abordar y solucionar con una coordinación interinstitucional. Si todas las instituciones firman protocolos de actuación, de trabajo, grandes de estos problemas se pueden solucionar sin tener que recurrir necesariamente a reformas legales. Usted ha mencionado consecuencias de la falta justamente de, se podría decir, esa hilación que deben tener los diferentes sistemas o operadores de justicia en el ámbito penal, ¿no? Pero más allá, ¿usted cuál cree que sería el mayor desafío para que justamente se pueda realizar una verdadera reforma procesal, ¿no? Una verdadera reforma que sea, se podría decir, útil en la realidad criminal, en la realidad delictiva, ¿no? ¿Cuál cree usted que sería justamente ello?
A ver, yo soy un creyente del sistema acusatorio adversarial y no, como aquí creen, del sistema acusatorio con tintes adversariales. Yo no comparto las opiniones que tiene particularmente don César San Martín. Yo creo que si uno cree en un sistema democrático, uno tiene que entender que el sistema judicial no se puede inmiscuir derechamente en la gestión de las causas penales. Los intereses que están en una causa penal son los de la sociedad representados por el Ministerio Público, los de una víctima eventualmente representado por su abogado o querellante en los países que existe, y el interés del imputado representado por la defensa pública o privada. El tribunal debe ser imparcial. Él lo que hace es gestionar este debate para que se produzca ante él la información probatoria, que esa información probatoria sea particularmente objeto de un control horizontal, y por lo tanto lo que hay que hacer es promover más sistemas acusatorios adversarial, no cambiar las reglas del juego. Los sistemas de justicia, y este es el problema cuando usted se lo entrega o al sentir popular o al sentir político, los sistemas de justicia penales son contramayoritarios. Es decir, funcionan bajo la lógica de la autolimitación del Estado frente al ciudadano. Y la única forma de hacerlo eso es consagrando garantías de debido proceso procesales al interior del proceso penal, ¿no? La presunción de inocencia, la regla de trato de inocente, la regla de la carga de la prueba, es decir, todas esas reglas son básicas, son de derechos humanos, porque el leviatán, que es el Estado frente al ciudadano, tiene mucho poder y tiene que autolimitarse. Cuando usted tiene punitivismo normativo, lo que empieza a pasar es que empiezan a aparecer los testigos secretos, las investigaciones con medidas intrusivas, a veces aplicadas administrativamente, solo con un control ex post. Entonces lo que usted está haciendo es poner en riesgo la libertad ambulatoria, los derechos y las libertades de las personas. Y esto es muy curioso porque muchas veces quien más lo promueve son los adláteres de la libertad, porque cuando uno se sale del mundo penal y hablamos de economía, hablamos de derecho en otros lados, ¿qué es lo que nos dicen? Que el Estado no tiene que meterse, que el Estado no tiene que inmiscuirse, porque lo que importa es la libertad del sujeto. Pero cuando volvemos al mundo penal, ahí la libertad del sujeto ya no tiene importancia. Ojalá lo metamos preso lo antes posible, lo condenemos a muchos años de privación de libertad. Entonces, yo creo que aquí hay un error que, de nuevo, cito a Binder, a mí me parece que es el más lúcido de todos los que escriben sobre la reforma, es que la dicotomía de un proceso penal democrático entre los derechos y garantías de los ciudadanos y una persecución penal eficiente no es tal. Es más bien una tensión, por supuesto. En el ámbito de un proceso penal, siempre la persecución penal como parte interesada, ojo, parte interesada, no alguien imparcial. Los ministerios públicos, más allá del principio de objetividad y legalidad, persiguen y son una parte interesada. Y el defensor de un imputado que va a poner por delante sus garantías es una tensión permanente, pero que tiene que estar entregada al ejercicio de la función jurisdiccional. O sea, en un caso concreto, ¿qué va primando? ¿La eficacia de la persecución penal o las garantías individuales? A mí me parece que esa es la forma democrática de entender esto. El problema es la aplicación de las normas penales y procesales en concreto en el caso particular. Las leyes que se han ido dictando lo que hacen es reemplazar la ponderación de los jueces. Ya no nos gustan los jueces, particularmente los de control de la investigación. No nos gusta que dejen a las personas libres, no nos gusta que no autoricen medidas intrusivas relevantes, y por lo tanto finalmente lo que tenemos es un proceso que queremos, o pareciera que es la sensación pública y política, que lo único que prime sea la eficacia, ¿no? Y nos olvidamos que tiene que haber un equilibrio, como diría Alexis, proporcional entre una persecución penal eficiente, por supuesto, porque se tiene que establecer la verdad, se tiene que condenar cuando ello sea lo que corresponda, pero en un marco de derechos y garantía de la persona imputada, más allá de quien sea, un nacional o un migrante. Todas las personas tienen derecho a defensa, no se define su derecho a defensa por su pertenencia o no a la etnia o a la nacionalidad del país en que se comete ese delito. Doctor, y respecto a, bueno, no viene siempre las preguntas, como dijo usted, la voz popular, siempre dice, ¿no? ¿Qué hacer para que obviamente la delincuencia disminuya? ¿Qué hacer en el ámbito penal? ¿Es una solución subir las penas, los años de penas? ¿Qué hacer, no? ¿Qué hacer justamente para tratar de disminuir al menos, ¿no? Porque obviamente extinguir no se va a poder. Eso es algo que
total falsedad, se podría decir, si es que alguien dice que se va a extinguir, ¿no? Porque eso es algo que no es algo del Perú, no es algo de Chile. Es más, todo Sudamérica creo que está plagado justamente de organizaciones criminales. Entonces, ¿cuál cree usted que sería la solución? ¿Es una solución las penas privativas? Yo creo que lo primero que usted dice es lo básico. El delito es parte de las sociedades organizadas. Por lo tanto, todo este discurso de tolerancia cero, se le acabó la fiesta a los delincuentes, si me eligen a mí se va a acabar el delito, es una mentira, no se puede decir de otra manera. Es una frase que busca impactar popularmente. Lo segundo, se le pide al proceso penal algo que deberíamos demandar al mundo político. O sea, aquí están donde están las cosas extrañas, ¿no? Se le demanda a los jueces, a los abogados, a los litigantes, que solucionen el problema de la criminalidad. Bueno, déjenme decirle algo que es tan obvio que probablemente decirlo la gente no se atreve. Pero el sistema de persecución penal interviene cuando el delito ya se cometió. Entonces, si usted quiere solucionar el problema de la delincuencia, no demande al sistema de persecución penal. La pregunta es, ¿qué estamos haciendo para prevenir delitos? ¿Cómo estamos recuperando espacios públicos? ¿Cómo estamos trabajando con los temas de deserción escolar, de abandono del hogar? ¿Qué estamos haciendo para apoyar a las madres jefas de hogar? Es decir, ¿qué estamos haciendo socialmente por intervenir el campo donde el crimen organizado va a buscar a las personas que contrata y luego cometen delito? Por eso el crimen organizado nos pega como sociedad donde más nos duele, en los lugares más pobres y con los jóvenes. Los reclutan, les entregan armas, les dan dinero, ¿no? Y entonces los sacan de su marginalidad. Pero frente a eso, ¿qué hace el Estado? Bueno, lo que pasa en la mayoría de los países es que el Estado no entra en esa zona. Yo supongo que aquí en Perú también debe pasar que hay zonas, poblaciones, barrios donde el Estado no está, lo abandonó, lo dejó al servicio ¿de quién? De las organizaciones criminales. Entonces, ¿qué tiene que ver el sistema de persecución penal de nuevo con esto? Esto es mucho de prevención. Y en el ámbito de criminalidad organizada, por supuesto que es una criminalidad mucho más sofisticada que el delito común, básicamente yo le diría que los grandes focos de atención en el mundo son básicamente dos. Uno, la cooperación internacional. Hoy día entender que Perú solo o Chile solo van a solucionar el tema de la criminalidad organizada es una falacia, porque hoy día la criminalidad organizada es transnacional. El tráfico de droga, el tráfico de personas, el lavado de activos, son delitos que se cometen en todas las fronteras y las organizaciones criminales tienen presencia internacional. Entonces, si usted quiere hacer algún grado de persecución eficiente, los ministerios públicos, los sistemas de justicia tienen que tener una cooperación internacional relevante. Y pareciera, por lo menos que ha dado eficacia en los países donde se ha generado legislación en este sentido, pareciera que es muy importante el seguimiento del dinero. O sea, si usted quiere perseguir organizaciones criminales, tan importante como sancionar a la persona natural, eventualmente encarcelarla, es primero perseguir a las organizaciones jurídicas que ellas forman para desarrollar sus actividades, ¿no? La responsabilidad penal de las personas jurídicas es muy relevante. Y el seguimiento del dinero, o sea, la figura del comiso de ganancias, del comiso sin condena, son formas en que usted efectivamente le puede pegar, permítame la expresión, de manera dura y directa a las organizaciones criminales. Porque si no, lo que uno hace es intervenir lo que uno llamaría los fusibles, es decir, al operador directo, al que vende la droga, al que la transporta. Bueno, pero esas personas son, perdónenme la expresión, pero son peones, son disponibles. Uno sabe que entre Chile y el norte de Perú y de Bolivia, las personas que entran con ovoides con droga les pagan $50, $100 por entrar 1 kilo o 2 kilos de cocaína. Son personas normalmente de pueblos donde los extorsionan porque si no van a perseguir a su familia. Entonces, que alguien me diga que esas personas son los agentes de la criminalidad organizada es un absurdo. Lo que tiene que buscar usted es la jerarquía, los que mueven el dinero, los que precisamente extorsionan a estas personas. El crimen organizado
ha entendido que la organización funciona a través de personas que son disponibles. Y por lo tanto, si usted persigue solo esa parte de la criminalidad, usted no va a tener nunca ningún efecto relevante sobre la criminalidad organizada. Por eso es tan importante la cooperación internacional, ir en investigaciones en búsqueda de los líderes de esa organización, y que significa regular en la mayoría de los países la figura de la cooperación eficaz, incluso de condenados, y el seguimiento del dinero. O sea, si usted no hace estas tres cosas, difícilmente va a poder intervenir de manera relevante en la criminalidad organizada. Doctor, yo creo que todos los aportes, de acuerdo a las preguntas que se le ha realizado, va a ser totalmente importante para, obviamente, nuestros abogados litigantes y también para nuestros estudiantes de las diferentes universidades de la Facultad de Derecho, ¿no? Doctor, ahora cuéntenos, ya ubicándonos un poquito también a su visita por acá, por la ciudad de Cajamarca, ¿no? ¿Qué es lo que viene? ¿Qué es lo que viene a traer de novedoso, novedades para justamente nuestra comunidad jurídica, como vuelvo a repetir, tanto abogados litigantes y también obviamente estudiantes de las diferentes facultades de derecho de las universidades de acá de la región? Los mensajes son muy simples. Primero, en el abogado que se dedica a litigar en materia penal asume una gran responsabilidad, porque representa o el interés de la víctima, o el interés de la sociedad, o el interés de una persona particular que está siendo objeto de una persecución penal. Es decir, los abogados estamos en la función más básica y esencial de representar el interés de otro. Y eso significa que hay que formarse, hay que estudiar, y en el ámbito nacional y en la mayoría de los países, la enseñanza universitaria es insuficiente. Es decir, para desenvolverse competentemente en el mundo penal, usted necesita perfeccionarse. Una segunda idea es que ese perfeccionamiento supone, por supuesto, los sólidos conocimientos penales, que son indispensables, conocimientos en negociación, en garantías constitucionales, y sin duda en lo que se denominan las técnicas de litigación oral. Y en las técnicas de litigación oral, la frase es muy simple, más allá de vengo yo a hacer precisamente un taller de técnicas de litigación, pero el mensaje es muy claro. En las audiencias orales no se puede improvisar. En las audiencias orales, un profesional competente, responsable, lamentablemente hay muchos que no lo son, tienen que ir a cumplir objetivos predeterminados. Uno no va a improvisar una audiencia, aunque sepa mucho, por una razón muy simple. Porque en las audiencias, si bien detrás de esa audiencia está la norma sustantiva o la norma procesal, lo que determina la aplicación de una regla u otra son cuestiones de hecho. Y esas cuestiones de hecho suponen un conocimiento del abogado del caso concreto. Y por lo tanto esto es algo que hay que preparar, no improvisar, y eso supone reposicionar, pese a que no les guste mucho aquí, la lógica de la teoría del caso. La teoría del caso es la que fija los objetivos que después usted va a alcanzar cuando hace un examen directo, cuando hace un contraexamen, cuando decide objetar una pregunta. Es decir, las técnicas de litigación, para ir cerrando este punto, básicamente son neutras. Una técnica de litigación es como una receta, es como la receta para hacer el pisco sour, ¿no? Cuáles son los ingredientes y cómo se mezclan. Pero esa receta en materia penal tiene un problema. Yo le puedo enseñar a usted muy fácilmente cómo hacer un examen directo, con preguntas abiertas, combinadas con preguntas cerradas, usando titulares y cuidándose de usar preguntas compuestas y subjetivas en particular. Bueno, eso es una píldora de examen directo. La pregunta es otra. La pregunta es, ¿y si yo sé eso, me puedo desenvolver en un juicio? Y la respuesta es no. Porque en un juicio no solo importa que usted pregunte correctamente. Lo que importa en un juicio es lo que usted pregunta. Es decir, ¿cuál es el objetivo de esa pregunta formulada técnicamente? Y eso no está en la técnica. Eso está en la teoría del caso. Por lo tanto, si usted no prepara, si usted improvisa, si usted cree, como a veces pasa con los abogados mayores, que como ya tienen mucho juicio en el cuerpo, como vienen del sistema antiguo, como son grandes profesores de derecho penal, entonces ya, ¿por qué ellos van a tener que prepararse en esto? Es un error. Ahora, ventaja para los jóvenes, para los estudiantes. Los sistemas de litigación oral democratizan el ejercicio de la función penal, porque ahora lo que importa es quién conoce más del caso, no cuál es su apellido,
no a cuál estudio usted pertenece. Lo que importa es que ese abogado seria y profesionalmente ha preparado su caso. Y eso es lo que se mide en la audiencia. Por eso hay algunos que se sorprenden en la audiencia, por eso hay algunos que se desempeñan muy mal en la audiencia, porque piensan que el conocimiento adquirido previamente le es suficiente para desenvolverse correctamente. Y eso no es así. Entonces el mensaje es, en una audiencia no se improvisa, en una audiencia se ejecuta una planificación previa. Y esa planificación previa es la teoría del caso que se aplica usando el resto de las técnicas de litigación. Y esto es un poco el mensaje que venimos a dar en este taller que vamos a impartir, que es cómo actuar de una manera estratégica, adecuada, conforme a estas técnicas de litigación. Doctor Leonardo Moreno Holman, ha sido de verdad un placer para mí, creo que obviamente para el ilustre Colegio de Abogados de Cajamarca, tenerlo por aquí, y espero que también disfrute su estadía en la ciudad, en nuestro país. Y de todas maneras, esperarlo nuevamente, que no sea un adiós, sino un hasta luego nada más. Siempre esta va a ser su casa, y lo esperamos pues con los brazos abiertos. Muy, muy agradecido de verdad, a nombre también de nuestro decano, el doctor Hugo Holden Díaz León. Y esperamos, como le digo, nuevamente en otra oportunidad podernos reunir en esta obviamente hermosa ciudad como es la ciudad de Cajamarca. No, yo un placer tener la oportunidad de venir. Y siempre que uno viaja por los distintos lugares de Perú, el disfrutar la gentileza de la gente, los paisajes, la comida y el pisco sour. Así que muchas gracias. Muchas gracias, doctor.